Hola, ¿qué tal mi gente? El día de hoy les quiero enseñar cómo podemos enhebrar una máquina plana. El día de hoy enhebraremos esta máquina Singer, que es una 491, pero por lo general le servirá de guía para enhebrar cualquier máquina plana, ya que casi todas se enhebran de la misma manera. Entonces lo que haremos es enhebrar siempre de arriba hacia abajo, pasando por los tres orificios que se encuentran en este guía hilo. Después de esto procederemos a pasar el hilo por los platos del tensor. Después por el tira hilo, seguimos por todas las partes o por todos los guía hilos que tiene nuestra máquina. Ahora la pasaremos por acá y continuaremos, como les he dicho, de arriba hacia abajo. De arriba hacia abajo, pasando por todos los puntos. La aguja siempre la enhebraremos de izquierda a derecha. No olviden, siempre de izquierda a derecha, ya que esto es fundamental a la hora de enhebrar, ya que si no lo enhebramos de esta forma, la máquina quizás no nos cose de la mejor manera. Bueno, ya tenemos enhebrado todo lo que es esto. Recuerden que siempre vamos a empezar de arriba hacia abajo, pasando por todos los guía hilos, por la mitad de los platos, por el tira hilo, y así continuaremos haciendo todo el recorrido hasta llegar a la aguja. El, el portabobina lo enhebraremos o lo pondremos de manera de que este quede siempre el hilo hacia donde giran las manecillas del reloj. Entonces lo pondremos, como pueden ver, ahí hacia donde giran las manecillas del reloj lo debe quedar. Esa es la forma correcta de ponerlo. Y lo incrustaremos en el portabobina o en la canastilla, perdón. Y aquí podemos ver nuestra máquina quedó enhebrada. Ahora comprobaremos si la máquina quedó bien enhebrada, pues debe coser correctamente. Entonces haremos una prueba para comprobarles de que la máquina quedó bien enhebrada. Como pueden ver, la máquina está cosiendo perfectamente. Si la puntada de pronto se le está saliendo o algo, entonces lo que hacemos es mermarme la presión en el tensor. Y ahí podemos comprobar que nuestra máquina quedó perfectamente enhebrada. Y eso es algo que siempre debemos tener en cuenta. Enhebrar bien nuestra máquina es posiblemente uno de los resultados para tener una buena calidad de costura. Mire, como pueden ver, al quedar bien enhebrada, ella nos da esta puntada. Bueno amigos, esto era lo que les quería compartir hoy. Si les ha gustado este video, por favor, apóyenme con un me gusta, suscríbanse al canal y no olviden que por acá nos estaremos viendo. Chao, chao.